que cuando hablamos de actualizaciones, tampoco es que tengan muchos antibióticos nuevos o herramientas nuevas para decir, ahora tenemos un test que yo le hago este test a la paciente y sé que tiene este sepsis puerperal inmediatamente. O sea, tampoco hay tantos avances en esa línea. Pero es importante porque tenemos cada día más pacientes con situaciones discapacitantes, dolor pélvico crónico de muchas mujeres, y muchas de ellas son mujeres en edad reproductiva, que las tenemos acá, patologías que podrían tener consecuencias como una obstrucción de trompas uterinas o inclusive esterilidad secundaria, que muchas veces también está subregistrada. Cuando hablamos de la definición de sepsis puerperal, y es lo que les comentaba, si nos vamos a hacer así muy papistas y buscar la definición como tal, encontraremos que se habla de fiebre intraparto arriba de 38 grados, y miren que aunque yo lo que hago es enfermedades infecciosas, a mí no me gusta poner un número de temperatura, porque luego nos pasa lo que el ébola, ¿verdad? Como no tenía 38,3, dejamos ir al paciente que había estado en Liberia y les pasó en el Emory, o sea, nos puede pasar a nosotros también. Le dieron egreso porque no decía 38,3. Entonces, cuando hablamos de procesos infecciosos, es cierto que ahí dice 38 grados, pero si tiene 37,8 y el paciente ha tenido un tratamiento antitérmico, considerémoslo. Yo creo que todos los que estamos acá, cuando nos duele la cabeza o, como dirían los pacientes, tenemos punto de dolor de cabeza, no nos lo aguantamos. Lo primero que hacemos es la muestra médica que tenemos ahí, que tengo, tomamos medicamento, y lo mismo le pasa a los pacientes, solo que ellos van a la farmacia o van donde la vecina y les dicen, mire, tómese esto. Entonces, muchos de los pacientes han tomado antitérmico y deberíamos de tomar en cuenta que hayan tenido esa elevación térmica por más de 6 horas durante el parto o incluso 24 horas posparto. Eso es muy importante. Claro, a veces nos pasa que la paciente sigue con fiebre pese a que ha tomado tratamiento, y aunque haya tomado medicamento, la misma paciente nos dice, o la familia, mire, pero es que ya le di un medicamento y a las 4 horas aparece de nuevo la fiebre. Cuando hablamos de esta temperatura, hay muchas patologías que se pueden compaginar, es decir, la paciente no solo tiene el embarazo y no solo acaba de dar a luz. La paciente también tiene otros hijos en casa, tiene animales, tiene el esposo, tiene la familia, tiene la abuela, ¿verdad? Y estas personas también se enferman, como nosotros también, aunque crean que los médicos no nos enfermamos, también nos enfermamos. Entonces, consideremos que la fiebre sea de origen relacionada al embarazo, porque luego también la paciente está con fiebre, escalofríos, y nos dice que le duele la frente, dolor retrocular, y vemos que hay en la casa todo el mundo le dio chikungunya. Entonces también podría haber otras enfermedades que podrían interponerse en el cuadro del paciente. Otra cosa que también pasa, la fiebre no infecciosa. Muchas veces nos pasa que los pacientes lo que tienen es una canalización o una flebitis, por ejemplo. Está enfermería, nos llama, doctora, sigue con fiebre, vamos a verle, y lo que pasa es que el sello de Parina se puso un coagulito, y cuando movilizamos ese sellito de Parina, que tal vez ni siquiera era necesario que lo tuviera, resulta que está con eritema, calor, rubor, y tenemos que retirarlo, y probablemente ese sea el foco. O muchas veces el sitio donde colocaron la analgesia, ¿verdad? Que puede causarle dolor, o incluso los medicamentos que pudiéramos haber administrado. Y luego lo que les comentaba, incluso nos ha pasado pacientes que durante el embarazo hacen activación de tuberculosis. O sea, hay que definir bien si la fiebre se refiere al contexto del parto en sí de la paciente. Ahora bien, la hipertermia o la fiebre hace que los neonatos puedan tener patologías que también nos pueden orientar, porque muchas veces la madre puede no estar con datos de SIRS, o sea, no necesitamos tener la hipotensa, taquicárdica o con datos de infección, sino que el bebé puede tener una depresión neurológica, o incluso el nene tiene un APGAR bajo, y esto hace que volteemos la mirada y definamos si en realidad este paciente neonato está séptico y puede tener relación con la patología que podría estar teniendo la madre. Y hay algunos problemas de salud preexistentes, muchos de ellos que les comentaba. Por ejemplo, en Guatemala hablamos mucho de la desnutrición, diabetes, la alimentación, cómo ha cambiado la alimentación, y eso todos lo notamos, ¿verdad? El estilo de vida ha cambiado y ha pasado de que tenemos límites, pacientes desnutridas, pacientes más obesas,
También es cierto que en el área urbana tenemos más pacientes con resistencia a la insulina. Cada día vemos más mujeres que no son diabéticas, pero que tienen sobrepeso o están rozando la obesidad. Estas pacientes también tienen más riesgo de tener infecciones y tenemos que ponerles atención. Pacientes diabéticas, que también nos está pasando más, vaginosis bacterianas que las pacientes no han tratado o infecciones por estrepto del grupo B. Condiciones espontáneas o intervenciones que nosotros hemos tenido que ver. Esto no me dejará mentir los que hemos estado en los hospitales públicos, ¿verdad? Uno aprende y maneja este tipo de pacientes, vaya a hacerle el tacto rectal y el tacto vaginal, perdón, y uno va y utiliza las medidas adecuadas y correctas, pero de repente cuando uno no tiene mucha experiencia va y regresa al residente y le dice, mire, fíjese que yo con mis dedos, que mi mano es pequeña, considero que probablemente tiene 3. Entonces el residente tiene que ir a verificar y luego si el residente tampoco tiene tanta experiencia, tiene que llegar un jefe. Entonces esa manipulación, aunque sea con medidas higiénicas, también es una intervención que sabemos que tiene repercusiones. Hay establecidas unas indicaciones que vamos a ver más adelante de cuántos tactos vaginales deberíamos de hacer. La otra es, por ejemplo, la ruptura de membranas, ¿verdad? Muchas veces las pacientes llegan con las membranas intactas y hay de todo tipo de manipulaciones, desde decir, mire, es que la membrana no se ha roto y apoyar o intentar ayudar a que esto se rompa, lo cual no es correcto, pero sucede y tenemos que preguntarlo a la paciente, ¿verdad? Porque esto la paciente si lo nota, si rompió aguas o si rompió fuente espontáneamente, la cesárea o en sí el parto. Y en el periparto, hablar también de las medidas preventivas es básicamente hacia lo que se enfoca mucho del manejo de este tipo de infecciones. Como les decía, sobre todo porque no tenemos como más herramientas que no sean la clínica o medidas, por ejemplo, de diagnóstico de imágenes, que son básicamente ultrasonidos, pueden ser transvaginales. Entonces, yo quisiera que recordáramos y poner que la morbilidad materna extremadamente grave es un reto para reducción de mortalidad materna y esto pasa y nos pasa mucho en Guatemala y aunque a veces somos muy especialistas en ocultar números, sabemos que sucede en Guatemala, ¿verdad? Y comentarles, las próximas 4 diapositivas, lo que van a ver son las 20, por ejemplo, el top 20, por decir así, que OMS ha considerado, que son las medidas que podrían disminuir o disminuir esta presencia de infecciones maternas en el periparto. No las voy a leer todas porque estas ustedes las pueden acceder a ellas, pero sí quisiera remarcar. No se recomienda el rasurado púbico perineal antes del parto vaginal, que ahora lo sabemos, pero antes nos tocó, todos fuimos estudiantes y nos mandaban a afeitar o a rasurar a la paciente y nos pasaba también en neurocirugía. Si en todo caso se tiene que hacer, porque es muy mandatorio, podría evaluarse, por ejemplo, con una rasuradora eléctrica, pero en principio si el parto va a ser un parto programado, no se recomienda que se haga. ¿Por qué? Porque vamos a generar una pérdida o abrasión de la continuidad de la piel y lo que vamos a permitir es que haya una migración de bacterias hacia adentro. Otra es embarazos de largo riesgo, es lo que decía, el tacto vaginal no debería de suceder en menos de 4 horas, o sea, esto de que va a ser el tacto externo luego cada hora, esto no debería ser una práctica. Estoy hablando de un embarazo de bajo riesgo. Y luego acá les muestro una flecha que dice no, y es esta 3 y 4 que dice, y lo pongo acá porque hago de déjà vu y digo yo también lo hice, porque cuando atendíamos el parto, ¿qué es lo que hacíamos? Colocar Ibitane en la parte exterior, ¿verdad? Entonces vimos muchas veces aplicar incluso directamente del galón del Ibitane. Esto no está recomendado porque ya se ha visto que no disminuye la presencia de infecciones. Y esto de que va corriendo porque pasa en la emergencia, ¿verdad? Viene completa y uno ni siquiera le da tiempo a veces de nada y uno lo que puede ver únicamente es que le vacían, por ejemplo, a alguien el galón. Esto no se ha visto que disminuya la tasa de infecciones. Eso sí, si la paciente sabemos que sí está colonizada con estrepto del grupo B, aquí sí lo que tendríamos que considerar, más que colocar Ibitane, es administrar una medicación intravenosa para reducir la infección neonatal. Y aquí yo coloco esta estrella que dice no antibiótico. ¿A quiénes no les vamos a dar antibiótico? Pues ahí pone un listado
que no le tenemos que dar profilaxis si le vamos a dar un parto normal, que no le tenemos que dar antibióticos si es un parto prematuro, si las membranas son intactas. Esto es importante, hablando de las membranas intactas, porque luego, cuando la paciente ha venido con ruptura prematura de membranas, ahí sí tenemos que hacer una profilaxis de antibióticos. Y esto nos pasa porque muchas de las mujeres tienen miedo de revisarse y nos dicen, mire, yo no sé si rompí membranas, doctora, ¿cómo es eso? ¿Verdad? O el familiar dice, sí, nos dejó todo manchado acá, o, ¿verdad? Prestar atención a lo que nos cuenta la familia también. Y tampoco se recomiendan antibióticos cuando la embarazada tiene líquido meconial, porque esto también sucede. Es que como hay meconio, entonces le continúan antibióticos. Esto tampoco está indicado. Y acá les pongo unas flechitas en un par para recordar cuando recomendamos profilaxis antibiótica, básicamente cuando la placenta se extrae manualmente. Esto yo no lo sé si continúa siendo una práctica, pero yo sí me recuerdo haber estado, no sé de horas, pero sí me acuerdo que me dejaran ahí, que se iban a cenar y te quedabas esperando la placenta y se quedaba uno ahí esperando la placenta. Y como uno, pues yo tampoco es que era muy hábil para ginecología, entonces me quedaba ahí esperando la placenta. Y ahí estaba uno y alguien le decía, mira, no, lo que tienes que hacer es jalar un poco para que la placenta salga. Yo la verdad es que era un poco miedosa, no fui ginecóloga porque no era muy habilidosa para eso. Pero pasa y uno ve esa extracción manual de la placenta. En este caso sí que se podría recomendar la profilaxis. Y la otra que se habla es cuando hay desgarro perineal de tercer y cuarto grado, ¿sí? Esto también lo hemos visto, ¿verdad? Hay que considerarlo. Ahora, si hay episiotomía, porque esta es una práctica muy usual, es que, doctora, lo que pasa es que como hicimos una episiotomía y yo no quiero que se me infecte porque tengo el récord de 0 infecciones de mis episiotomías y le doy antibiótico, no está recomendado, ¿verdad? Lo que hace es presionar la flora bacteriana y si usamos ampicilina sulbactam o amoxicilina clavulánico, lo que hacemos es barrer la flora vulvar y después de esto lo que pasa es que le da una candidiasis vaginal y entonces no se nos infecta la episiotomía, pero nos llega con una infección o una candidiasis vulvar, ¿verdad? Entonces esto hay que considerarlo, ¿verdad? Y luego la elección del antiséptico que vamos a utilizar para la piel, esto lo utilizamos epidemiológicamente en los hospitales, lo que se usa es clorexidina, ¿verdad? Ahora, administración profiláctica de antibióticos, cuando hablamos de esto, de lo que se habla es de una penicilina o una cefalosporina de primera generación. Y en este caso lo que más utilizamos es cefazolina, que es lo que solemos usar, que aunque a muchos médicos les molesta todavía porque nos dicen, doctora, es que ¿cómo le voy a dejar cefazolina a esta paciente? No sintamos escozor, realmente la cefazolina tiene mejor cobertura para los bichos que hay en la piel que si le damos un imipenem, porque nos pasa, muchos médicos nos dicen, doctora, es que yo le quiero dejar ceftriaxona. Sí, pero con ceftriaxona le va a dar una buena cobertura a bacilos gram negativos, pero ¿cuáles infectan nuestras heridas? Cocos gram positivos. Entonces, a veces creemos que más amplia cobertura nos va a ir mejor y en este caso cefazolina estaría muy bien recomendada. Ahora, ¿qué pasa si tengo coriamnoitis? Aquí sí ya tendría que evaluar ampicilina, incluso asociado a gentamicina, ¿verdad? Y si la paciente tiene una endometritis posparto, aquí sí tendría que hacer una combinación de clindamicina-gentamicina. Ahora bien, aquí yo pondría un asterisco. Estoy hablando de una paciente que no ha sido manipulada con ningún objeto, que esto es una realidad, que aunque OMS nos dé unas directrices, nosotros lo tenemos en nuestra práctica diaria, ¿sí? Hoy, por ejemplo, tuvimos una paciente en el intensivo del Roosevelt, una chiquita de 17 años, que no sabía que estaba embarazada, nadie de su familia, y la ingresan como una neumonía bilateral y cuando nos la presentan, la residente juiciosamente le vio abultado el estómago, revisa, tiene orificios abiertos, restos placentarios y esto es algo que nos pasa en muchos casos similares, ¿verdad? Este tipo de pacientes no podemos acceder a la información y por eso les ponía un poquito lo de la película, ¿verdad? A veces la barrera idiomática en Guatemala nos pasa. La manipulación inadecuada de los pacientes con instrumentos punzocortantes o a veces materiales que hemos tenido porque pasa. Aquí sí, en este caso, clindamicina y gentamicina serían de evaluar porque hay pacientes que nos han llegado que se han introducido objetos, por ejemplo, inclusive hasta metales de sombrillas o paraguas y aquí sí ya deberíamos de individualizar los casos, ¿sí? Ahora,
Hay medidas preventivas, que es lo que les comentaba, y las próximas diapositivas les voy a presentar unas, es una diapositiva por estudio de algo que va propiamente enfocado a lo que va de actualización. Este es un estudio que habla es un estudio poblacional, y aquí lo que ellos querían era, mire, si hacemos una vigilancia comunitaria para diagnóstico y referencia temprana, ¿podemos disminuir la sepsis en el recién nacido? Entonces revisaron sistemáticamente toda la literatura que había por más de 20 años, y ellos lo que encontraron es que antes de los antibióticos y estudios etiológicos, las tasas eran de 20% de letalidad, pero ahora dar educación en este tipo de población asiática, por cierto, o sea, bastante parecida a la nuestra, sí que se reducían las tasas de letalidad. Tal vez nosotros consideremos que no sea como lo que nos pasa, pero sí es un estudio que nos da, nos apoyaría, que es un estudio poblacional que, si hacemos educación, podría disminuir básicamente las tasas. Y aquí creo que no se mira claramente, pero pueden revisarlo si tienen acceso al artículo. Da las definiciones, cuándo sospechar, y cuando miramos las variables acá, lo que tenemos son los datos de CIRS, y si ha tenido, por ejemplo, lo que hablamos, si la paciente ha tenido tactos vaginales recurrentes, si ha sido de una forma correcta, si ha tenido manipulación, y cuándo lo podemos sospechar. Acá en esta diapositiva no se logra ver con claridad, en la televisión sí, pero acá lo que muestra son los microorganismos, y es lo que les decía. Básicamente los microorganismos asociados a la sepsis neonatal siempre va como de los campeones, ¿verdad? Estreptococo del grupo A, B, C, incluso D, y otros estreptococos. No dejemos de lado estafilococos, porque estafilococos comunitarios están a nivel vaginal, y es por eso que la ampicilina sulbactam nos da una buena cobertura, porque si la usamos a dosis altas, el estafilococo comunitario le va a ir muy bien con ampicilina sulbactam, cosa que no sucedería si utilizamos ceftriaxona, por ejemplo, donde dejamos descubierto el estafilococo. Peptoestreptococos, que también quedarían con buena cobertura si utilizamos el sulbactam de la ampicilina. Este es un estudio más actualizado de uno de los journals que ustedes más frecuentan, donde ellos lo que ponen son datos de choque séptico, que es raro en embarazo, pero ponen unos números por acá bastante bajos, y ellos ponen que va de 6 a 22% de la admisión de cuidados intensivos. Nosotros no contamos con un intensivo ginecobstétrico. Entonces lo que tenemos que hacer es tener una buena relación con ginecobstetricia, y siempre hay un poco necesitamos más camas, pero al final lo que tienen asignados es una cama o dos, y a lo mejor harían más números nosotros si ustedes tuvieran un intensivo ginecobstétrico. Luego, los factores de riesgo, que es a donde se enfoca mucho, que es lo que les comentaba. Hay no obstétricos, y yo así quisiera que viéramos siempre la obesidad, la intolerancia a la glucosa, sobre todo las pacientes que las miren con índice de masa arriba de 25, por favor, tómenlo en cuenta, porque estas pacientes se pueden tornar más sépticas. Bajo nivel económico, y las mujeres arriba de 35 años, que ahí sí vamos algunas de las que estamos acá. Si sabemos si están colonizadas con estrepto, hay que considerar el tratamiento. Bien, en aras del tiempo, los bundles de resucitación, un poquito para comentar. Cuando hablamos de sepsis durante el embarazo y hablaríamos de actualización, ¿qué tenemos que tener en mente? Están los bundles de resucitación, idealmente en 1 a 6 horas, es decir, la paciente llega, tenemos que medir lactato. Ahora es fácil porque tenemos los gases arteriales, y en los gases arteriales o venosos nos da lactato. ¿Por qué es importante el lactato? Porque hoy en día, si tenemos más de 4 de lactato, la paciente está grave y debería tener un área crítica. Cultivos, idealmente en 45 minutos instaurar un antibiótico. Les decimos a los residentes, déjele un antibiótico, el que quiera. No quiere decir, la doctora Sandoval dijo que le dejemos lo que querramos, pero no es tan así tampoco. Pero ¿qué va a pasar? Es mejor que dejemos el antibiótico y luego desescalemos y veamos cuál le vamos a reducir. Pero lo que no podemos es que el paciente esté ahí sentada un buen tiempo, luego pase con nosotros y no le dejemos ningún antibiótico. El tiempo va pasando y la paciente está haciendo sepsis. Y las soluciones cristaloides en las primeras 6 horas, es importante manejar una vía central, una media de 65, más allá de la presión arterial como tal, una media de 65, que esté orinando la paciente, y una buena saturación.
Si la paciente tiene una media que no está mejorando, utilizar noripinefrina, que es lo que está recomendado. Este es un cuadro que resume las opciones que podríamos considerar de antibióticos, pero hoy en día tenemos tantas aplicaciones que ustedes solo escriben up to date, tratamiento, y dirían ya no llamamos al infectólogo, o le llamamos solo para que nos dé el aval. Y no es tan así, pero podemos considerar las opciones, cómo va yendo a nuestro paciente de acuerdo a la evolución clínica. Y bueno, comentar un poquito. Ustedes ven acá las enfermedades, cuáles son las que relacionan a muerte, y miren cómo infección y sepsis es de las que más mata a las pacientes. Ahí tienen un poco más los microorganismos. Y este es un artículo que se los recomiendo, si pueden hacerle una foto. Es un artículo mucho explica la forma de cómo podemos dejar las aminas, porque luego, como no tenemos la práctica de estar todos los días dejando las aminas vasoactivas, nos da cómo lo diluimos, nos da cómo lo mandamos, qué antibiótico yo decida dejar. No vale la pena dejar esteroides en este tipo de pacientes porque no va a mejorar. Y la hemoglobina, ideal entre 7 y 9. No nos estresemos en que tiene 9 de hemoglobina, ya los estudios lo dicen, está muy bien con 9. Profilaxis para úlceras por estrés y también para trombosis. No es necesario dar bicarbonato en infusión. Y este es un poco el resumen de esta guía de manejo, ¿verdad? Que lo pueden ustedes consultar, y ahí muestra un poquito cómo ustedes pueden ver el cuadro de cómo les maneja, que pueden ir vigilando. Es parte de este artículo que yo creo que es uno de los más completos, ¿verdad? Y no sé si tienen alguna duda o comentario.